Ya, buenos días, Alison. Sí, El día de hoy vamos a ver las propiedades de los seres vivos y su importancia para el mantenimiento de la vida en la Tierra. El día de ayer ya vimos alguna introducción, sin embargo, nos faltó ver más conceptos que el día de hoy vamos a seguir analizando, ¿ya? Ok, se puso borrosa la pantalla. Está borrosa la pantalla, ¿verdad? sí, Ahí ya se logra ver. sí, ahí sí. Ya. Ya. Tenemos la homeostasis. Para mantenerse con vida y funcionar de forma adecuada, los seres vivos conservan en equilibrio las condiciones internas de su cuerpo. Ahora, a este proceso se lo conoce con el nombre de homeostasis, ¿ya? Entre las condiciones que los seres vivos regulan están la temperatura corporal, la cantidad de agua en el cuerpo, la concentración de la glucosa, es decir, el azúcar en la sangre, entre otros. En el caso de los unicelulares, estos obtienen nutrientes directamente del medio que les rodea y es al mismo lugar al que eliminan los desechos de forma directa, mientras que los multicelulares no pueden tener todas estas células en contacto con el medio, por lo que requieren de un sistema más complejo para realizar este intercambio, ¿sí? Eso es lo que se diferencian con los multicelulares. Es así que han formado órganos como los riñones, la piel, los pulmones y sistemas como el digestivo, el circulatorio, el nervioso y hormonal, ¿ya? Por ello es que los multicelulares crearon y formaron estos órganos, justamente los que acabamos de mencionar, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. La sangre en el cuerpo humano debe mantener una temperatura de 36,5 centígrados, por lo que cualquier aumento o disminución de la misma provocará que el cuerpo dé una respuesta que haga que la temperatura vuelva a la normalidad. ¿Ya? En caso de que el cuerpo aumente su temperatura, se producirá sudor para enfriarlo y la temperatura interna baja, empezaremos a temblar para producir calor y calentarnos nuevamente, ¿ya? Por ello es así como reacciona nuestro cuerpo. Si sube, empezamos nosotros a sudar. ¿Cómo nosotros evidenciamos esto? A través de la agitación del cuerpo, a través del ejercicio, ¿sí? De correr, de mover rápido el cuerpo. Nosotros en consecuencia, se da este sudor. Si esto baja, empezamos a temblar porque tenemos mucho frío, ¿no? Entonces, este, el cuerpo reacciona de esta manera, ¿ya? Ahora bien, tenemos la irritabilidad. Lea, por favor. Los seres vivos responden a los estímulos del medio. Los seres vivos captan los cambios del medio en el que se encuentran estos cambios, llamados estímulos, provocan respuestas en ellos. Los animales tienen órganos de los sentidos como ojos, antenas y piel, entre otros, con los que reconocen la presencia de un predador, el sonido del agua, el cambio de temperatura, la humedad y la presión. Los detectan estímulos y ellos, por ejemplo, crecen hacia la luz y las raíces, se introducen en el masa de agua. Por ejemplo, las plantas, los girasoles orientan sus flores y hojas hacia donde está el sol. Tienen receptores para percibir de dónde viene la luz con más fuerza y se mueven hacia esa dirección para captar de mejor manera la luz. Ciertos mosquitos tienen sensores que detectan el dióxido de carbono que producimos las personas al respirar y se dirigen a esa dirección para picar a la persona que lo produce. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, Alison nos acabó de leer la irritabilidad, ¿ya? Procuremos conectarnos a tiempo para que puedan participar Lindsay, desde el inicio en la clase, Lindsay, ¿ya?
Bien, ¿qué pasaba con la irritabilidad? Perdón. Los seres vivos responden a los estímulos del medio, ¿ya? Estos seres captan los cambios del medio en el que se encuentran, ¿sí? Ellos, el cuerpo, como lo dijimos, cambia si hace calor, si hace frío, si hace calor, el cuerpo empieza a sudar, si hace frío, el cuerpo empieza a temblar, ¿sí? Tenemos los animales, tienen Ujú. órganos. Ya, Maite. Ya. Dígame. Me estaba preguntando algo, ¿dijo algo? No, no, profe, no. Ya, voy a continuar. Ya, los animales tienen órganos de los sentidos como los ojos, las antenas y piel. Ya, estos son los sentidos. Ya, con los que reconocen la presencia de un predador, el sonido del agua, el cambio de temperatura, la humedad y la presión. En cambio, las plantas detectan estímulos y responden a ellos. Por ejemplo, en este caso, los tallos crecen hacia la luz y las raíces se introducen en el suelo en busca de agua. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos los girasoles. Ellos se orientan sus flores y hojas hacia donde está el sol, ¿ya? Por eso el denominado girasol. Tienen receptores para percibir de dónde viene la luz con más fuerza y se mueven hacia esa dirección para captar la luz de mejor manera, ¿sí? Ahora, ciertos mosquitos tienen sensores que detectan el dióxido de carbono que producimos las personas al respirar y se dirigen a esta dirección para picar a la persona que lo produce, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo del girasol. Tenemos la rotación de 180 grados de los girasoles y aumenta su capacitación de energía en el día. Voy a seguir bajando. Ahora tenemos movimiento. Ya, como ven, esto es una clase cortita. ¿Por qué lo hacemos cortita? Porque la cuestión aquí no es saturar de conceptos, sino que ustedes vayan entendiendo conforme vaya avanzando la clase. Esto lo dije al inicio de la clase del día de ayer. ¿Ya? Tenemos movimiento, Maite. ¿Mande? Lea, por favor, movimiento. Ya. Es el desplazamiento de un organismo o parte de él con respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, las hojas de una planta que se orientan hacia el sol o un animal que persigue a su presa. También hay movimiento de los organelos dentro del citoplasma. Hay que reclamar que existen seres vivos que no realizan movimientos propios, sino que efecto del medio que los rodea, como los tentáculos de las anémonas que se mueven por efecto del movimiento del agua en la que están sumergidas. También hay organismos que se desplazan dentro del cuerpo por el movimiento de la sangre, como las bacterias parásitas. Los movimientos de las plantas se llaman tropismos. Estos son respuestas a estímulos ambientales que consisten en el movimiento lento, a veces con crecimiento de alguna o algunas partes de la planta, como raíces, tallos, flores y hojas. Cuando el movimiento va en la dirección del estímulo, se dice que es positivo y cuando va en sentido contrario, se dice que es negativo. Así tenemos el geotropismo y fototropismo. El, fotro, el fototropismo Mismo. Pismo positivo es el movimiento en dirección a la luz y el negativo ocurre en sentido contrario. A esta el geotropismo positivo. En cambio, es el movimiento en dirección al centro de la Tierra y el geotropismo negativo es el movimiento en sentido contrario. Ya, muy bien. Gracias, Maite. Aquí tenemos una foto en donde nos muestra el fototropismo. Tenemos el fototropismo positivo que está aliado a las hojas, ya, de forma positiva, y tenemos el fototropismo negativo que iría en el tallo, ¿ya? Aquí también tenemos el geotropismo, ¿ya? Entonces es el movimiento, ¿ya? Es el movimiento de las plantas
ya en donde se dirigen hacia el sol. Entonces, hasta ahí queda entendido. Lo que sí, mi recomendación es bueno, yo les digo esto porque no con esta clase ustedes se van a quedar con estos conceptos, ¿ya? Entonces, cuando termine la clase, vuelvan a revisar el material de trabajo para que puedan hacer sus tareas y asimismo ya poder ir estudiando poco a poco para sus exámenes de unidad. Continuemos. Tenemos desarrollo y crecimiento. Alex Arce, ¿está? Sí, profe. Ya, lea por favor desarrollo y crecimiento. Perdón, profe. Los organismos aumentan de tamaño al adquirir y procesar los nutrientes. Muchas veces en este proceso no se limita la acumulación de materia, sino que implica cambios mayores. ¿Ya está abajo, profe? No, hasta mariposa. Usted siga leyendo, yo ya le aviso. Ah, ya, profe. En algún momento de su vida todos los organismos crecen, aunque a veces el crecimiento sea interceptable a nuestra vista. Para crecer los únicos. A ver, pausa. Pausa, Alex, ¿ya? Cuando nosotros tengamos un punto seguido, un punto aparte, vamos a hacer una pausa, ¿ya? Aquí leemos, sino que implica cambios mayores. Me detengo, ya no estamos apurados, estamos aprendiendo. En algún momento de su vida, todos los organismos crecen, aunque a veces el crecimiento es imperceptible a nuestra vista. Para crecer y continúo, ¿ya? Vamos, Alex. Para crecer, los unicelulares aumentan el tamaño de su célula y los multicelulares aumentan el número de células. En algunos casos, como los árboles, los organismos crecen durante toda su vida, mientras que otros, como los animales, el crecimiento se detiene al llegar a cierto tamaño. Además, en el crecimiento de un ser vivo también se da el desarrollo de diversas características como la maduración sexual en los seres humanos, que son los mente. Según las características de los seres vivos, existen diferentes ciclos de desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, el desarrollo del renacuajo para convertirse en rana o de la oruga para llegar a ser una mariposa. Ya, muy bien, gracias, Alex. ¿Ya? Entonces nosotros hablamos aquí del desarrollo y el crecimiento, es decir, que algunas células, algunos organismos crecen toda su vida y hay otros que no. En este ejemplo, nosotros hablamos de los animales. Por ejemplo, con respecto a las plantas, a los árboles, hay quienes crecen hasta cumplir con su ciclo vital, ¿ya? Y aquí tenemos estas imágenes, aquí tenemos el desarrollo de una rana que va primero de renacuajos, luego, bueno, aquí nos vamos de largo, ¿no? Luego se convierte en adulto, luego en huevos y esto es un ciclo vital, ¿ya? Y asimismo en el desarrollo de la mariposa, que primero es un huevo, luego una larva, una pupa y aquí ya es adulto, ¿sí? Vamos a culminar ya con esta página. Tenemos las propiedades de los seres vivos y su importancia para el mantenimiento de la vida en el planeta Tierra. Vamos, Alison. Lea, por favor, reproducción hasta terminar con los 3 párrafos, ¿ya? Ya, los seres vivos se reproducen. Es la fusión mediante la cual los seres vivos dan origen a otros seres semejantes, que conservan las características de las especies. Existen diversas formas de reproducción. Por ejemplo, algunos ponen huevos como las aves, mientras otros paren a sus crías como las vacas. Las frutas como el café nacen de semillas
Otras, como los helechos, brotan de una espora y alguna de unas esquejes o trozo de planta, como el rosal. Asimismo, las bacterias dividen su única célula en dos células iguales. Tenemos dos tipos principales de reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual es aquella a la que intervienen las células femeninas y masculinas, las cuales se unen para dar lugar a un nuevo individuo. La reproducción asexual ocurre cuando un individuo se reproduce sin necesidad de que otro intervenga. Ya, muy bien. Entonces, Maite, ¿qué es la reproducción asexual? Dígame, Maite, según lo que acabó de leer Alison, ¿qué es la reproducción asexual? cuando se reproducen sin necesidad de otro, ¿cómo podría decir? De que otro individuo intervenga. Ajá, sí. Ajá, eso mismo. Ya, muy bien. Ya. Entonces queda claro lo que es la reproducción. Yo creo que cada uno de ustedes tiene conocimiento, ¿sí? De reproducción sexual y asexual, como ya vimos el día de hoy. Ya, tenemos adaptación. Maite, lea, por favor. Es la mejora de las posibilidades de supervivencia de los individuos que muestran una determinada característica. El medio ambiente ha sufrido y sufre varios cambios a lo largo de la historia del planeta, y eso obliga a los seres vivos a realizar modificaciones que los permiten sobrevivir a los cambios ocurridos. Estos cambios pueden ser de tres clases. ¿La otra está aquí? No, hasta ahí Ya. nomás, Maite. ¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de adaptación, ya sea de animal o plantas? Vamos, chicos, los animales se adaptan según el lugar en el que están y las plantas también. ¿Nadie? ¿Qué pasa con los camellos cuando están en el desierto? Ellos conservan agua en su joroba, ¿sí? Ellos se adaptaron al medio climático en el que ellos están. ¿Qué pasa con los cactus? Que sobreviven sin agua. Sí, también crearon espinas para poder conservar esas hojas gruesas que ellos tienen. Estas espinas les permiten a ellos conservar em, cierto líquido vital para ellos, ¿sí? Ellas también pueden sobrevivir sin que, em, bueno, pueden sobrevivir, pero ellos mantienen esta agua, ¿sí? Vamos a investigar un poquito más de ciertas adaptaciones de los animales y plantas. Ya esta es una tarea aparte. La siguiente clase yo voy a preguntar qué investigaron aparte de los cactus y de los camellos, van a investigar aparte, animales o plantas, y yo les voy a preguntar uno por uno, ¿ya? Ya. A ver, tenemos de forma de partes del cuerpo. A ver, Alex, lea por favor de forma de partes del cuerpo. Hay animales que toman la forma o el color de las plantas para ocultarse como insecto hoja o el insecto palo. A estos se conoce como mimetismo. El puercoespín tiene espinas en su cuerpo para evitar ser atacado por otros animales. Existen seres vivos como algunas ranas cuya piel toma colores muy brillantes como el rojo y el amarillo para indicar a los depredadores que son animales venenosos. Ya, mira más ejemplos. Vamos a investigar ejemplos aparte de estos ejemplos que nos acabó de leer Alex. Ya, tenemos de forma de partes del cuerpo. Ya, ahora de procesos de funcionamiento del cuerpo. ¿A quién le toca?
Alison, a usted le toca, me parece, Ya. la lectura. Estas producen sustancias para irritar la piel o envenenar a algún animal que las coma. Animales como los osos en el invierno bajan su temperatura corporal para gastar menos energía y así poder dormir en sus guaridas por algunos días o semanas, mientras hace mucho frío en el exterior. Ya, muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de los osos y tenemos de... ¿Se puso borrosa la pantalla o ustedes sí pueden ver? Sí se ve. Ya, ya, sí se ve. Maite, de comportamiento o forma de actuar. Ciertos animales migran, es decir, realizan largos viajes a lugares en donde el clima es mejor en cierta época del año. Hay animales, especialmente las aves, como los albatros de Galápagos, que Ya, realizan un cortejo para la reproducción, es decir, realizan danzas y cantos para atraer a su pareja y poder aparearse. ya. Deme un momentito, ya me están golpeando la puerta. Ya, ¿quedó claro hasta ahí? Sí, Ya, entonces para la siguiente clase me van a investigar esos ejemplos. Eso es participación individual, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla y voy a ir a las tareas. Espérenme un momentito. ¿Ya? Entonces van a escribir qué entendieron por homeostasis e irritabilidad. Ya esto lo van a escribir en un párrafo de 5 líneas por concepto y asimismo tenemos la tarea en casa. Ustedes ya saben que esto lo tienen que hacer en PDF. ¿Quedó claro? Sí, profe. El profe. Ya, ¿sí sí, presentaron la profe. tarea del día de ayer en PDF? Sí, señorita. Ya, listo, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan un lindo día, chicos. Chao, chao. Ya, profe. Pero Chao. Chao.